Bien, ya estoy grabando. Muy buenas noches, compañeros del sistema de bachillerato en línea, prepa en línea, CEP. Me encanta que estén aquí esta noche, ¿sí? Me parece, me, hay un verso muy famoso de Ungaretti que, bueno, sigo oyendo la música y me distrae. No sé si es Emma, No, ¿no? no. Bueno, No se escucha, profesor, tiene apagado su micrófono. No se escucha. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. Listo. Bien, les decía que hay un verso muy famoso de Ungaretti que dice, me ilumino de inmenso, esta noche me ilumino de inmenso, estoy muy pues entusiasmado de compartir con ustedes estas 8 sesiones que pues van a tener una duración de 1 hora y media, 2 horas. Podríamos extendernos a más, pero resulta que tengo que terminar a las 9, ¿no? Entonces vamos a terminar un poco antes de las 9, ¿sale? Bien, antes de decir otra cosa, me presento, soy Diego Alejandro García Sánchez, eh, soy profesor, soy pedagogo de formación, estudié pedagogía, me he dedicado a la literatura pues por el puro gusto de leer, ¿no? De promover la lectura, soy promotor de la lectura también, de la lectura y la escritura, y pues me ha acompañado siempre, ¿no? La literatura, ¿sí? Eh, Me gusta mucho leer, toda mi vida he leído, sí, y también me gusta mucho escribir, ¿no? Cuando uno lee, tiene que escribir. La lectura y la escritura son un binomio que no se separa, van de la mano. El que lee, escribe y el que escribe tiene que leer siempre. Entonces, a mí pues me gusta leer para aprender, para sacar adelante lo que estudio, para informarme, para saber de dónde vengo, ¿no? De dónde venimos, pues, para saber yo mismo quién soy. Yo me he descubierto mucho en los libros, para conocer a los demás también, para saber a dónde voy. También leo para saber a dónde voy, para conservar la memoria del pasado, ¿no? Para la lectura me ilumina mi presente, aprovecho las experiencias que se cuentan en los libros, o quizá para no repetir las tonterías de nuestros antepasados. También leo para ganar tiempo, leo mucho para evadir. Yo soy de esos lectores que lee mucho para evadir. Leo para buscar pues un sentido a mi vida, para comprender los fundamentos de nuestra civilización, que eso me interesa mucho. También en la lectura, pues satisfago mi inmensa curiosidad, me distraigo mucho, me informo, me cultivo, me he aprendido a comunicar cuando leo, ¿no? Y pues también se ha favorecido, que eso ya me gusta decirlo siempre al último, se ha favorecido mi espíritu crítico, ¿no? Hay un autor argentino muy famoso que va a venir a México, o si no, creo que ya está en México, ahorita digamos que estamos en los días de esa feria internacional del libro de Guadalajara, que ya es muy importante a nivel internacional. Y Alberto Mangel dice que los seres humanos somos entes que leen, ¿no? Y que leer, pues en su sentido más básico es interpretar los signos, ¿no? Pero lee el pescador, y así lo dice, lo estoy parafraseando,
Lee el pescador cuando introduce la mano en el agua y siente la fuerza de las corrientes. También lee el astrónomo, las estrellas, y el astrólogo lee nuestro futuro en ellas. El adivino lee mirando las vísceras de un cordero, sacrificándolo. Leen las mujeres su propio cuerpo, para saber si es tiempo, también lo dice así maravillosamente, para saber si es tiempo de la vendimia. Leemos el clima, leemos los gestos, leemos las palabras, leemos para ubicarnos en el mundo, pues para protegernos también de él, quizá también leemos, ¿no? Y para ordenar nuestros actos, ¿no? Es lo que dice Alberto Mangel respecto a leer, ¿no? Para mí, también leer es como vivir la vida de otro por un instante y verlo, descifrando los signos del mundo que lo rodea, ¿no? Leer, pues sí, es acceder a la experiencia del otro. Podemos ser reporteros de guerra cuando leemos, podemos ser poetas de la corte de Luis XV, o sabios y astrónomos, incluso del Chilim Balam, si nos lo proponemos. Podemos ser escritoras lesbianas de entreguerras en París, o monja mística del barroco mexicano, ¿no? Haciendo referencia a Sor Juana. Digamos que leer es una especie de transmigración, ¿no? Quien lee puede ser otro, aprender muchos modelos y patrones a través de los ojos de los demás, compañeros hasta de una especie. Pues también es quizá acceder a otros tipos de conciencia. Quien lee accede incluso a mayores modelos y versiones del mundo que quien no lee. Me alegra que ustedes tomen este taller, porque eso me dice a mí que están interesados en la lectura, que están interesados en leer, y en específico, pues en la literatura, ¿no? Que la literatura, pues para mí es un gran amor que me ha, como lo dije al inicio, acompañado siempre, ¿no? Yo he sido siempre un lector muy, muy curioso desde niño. He leído mucho, no me pregunten cuántos libros he leído a lo largo de mi vida, si han sido algunos, ¿no? Bueno, siempre he estado cerca de los libros, y hasta ahorita, si les enseñara la mesa en donde estoy, está llena de libros, ¿no? Me han acompañado siempre, me hace no sentirme solo, ¿no? Entonces, todo eso pues significa la lectura para mí, y la literatura, ¿no? Pues trato de buscar siempre en cada libro, en cada texto que leo, pues lo que yo quiero, ¿no? Lo que yo quiero encontrar, lo que quiero saber, ¿sí? Bueno, esta es pues mi presentación, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Algún comentario hasta ahorita? Admiración por tanta lectura. Muchas gracias, Emma. Eh, Quiero darles la bienvenida, ¿sí? Y trayendo a colación aquí a nosotros, desde este lado de la pantalla, a una mujer que es de los nombres de mujeres que se conserva desde el inicio de la civilización, ¿sí? Y las traigo a colación a ella. No sé si han escuchado el nombre de Enheduanna o Eneduanna. No. Bueno, espero que el espíritu de Enheduanna esté manifestado ahorita, ¿sí? Ella fue hija de un rey acadio, Sargón, ¿sí? Fue una princesa mesopotámica, ¿sí? Que tuvo el privilegio de ser, imagínense qué maravilla, de ser la primera autora literaria en la historia de la humanidad,
¿sí? Fue y me parece más maravilloso que haya sido una mujer, la primera que firmó un texto anteriores a los textos que escribió en Geduana o en Eduana, que esto es de como de 2300 años antes de Cristo, imagínense, 2300 años antes de Cristo. Antes de ella está el famoso texto literario más antiguo que se conserva, que es la epopeya de Gilgamesh. Más adelante hablo un poco de eso, ¿sí? Es un texto anónimo, la epopeya de Gilgamesh, pero los poemas que escribió en Geduana, ella los firmó, ella les puso su nombre, ¿sí? Su obra se llama La exaltación de Inanna, ¿sí? Es el primer texto, repito, firmado que se conoce y poseía además pues un gran poder como suma sacerdotisa de un dios para los sumerios que era el dios Nanar, el dios de la luna, ¿sí? Y por si fuera poco, ¿no? Hizo también, imagínense, las primeras anotaciones astronómicas y musicales de la historia, ¿sí? De su obra escrita en tablillas, que fue en escritura cuneiforme. Recuerden que el invento de la escritura nace con la escritura cuneiforme. Se hicieron muchísimas copias de tablillas de barro, ¿sí? Con ese tipo de escritura, algunas, incluso después de su muerte se seguían escribiendo de esa forma, digamos, o publicando o reproduciendo las de los textos de Engeduana en las tablillas, ¿no? Eso pues demuestra la enorme importancia eh, y la influencia que tuvo esta mujer que está presente en el origen de la literatura, ¿sí? En el origen de el origen de la música, ¿sí? Yo ahorita, eh, para que se den una idea, recuerdo los primeros versos de la exaltación a Inanna, que Inanna era la diosa del amor, de la belleza para los sumerios, y dicen así estos primeros versos. No me sé todo el poema, pero sí por lo menos los primeros 5 versos. Señora de todas las esencias, luz plena, buena mujer vestida de esplendor, a quien el cielo y la tierra aman, amiga del templo de An, que era el dios de la luna. Tú llevas grandes ornamentos, tú deseas la tiara de la alta sacerdotisa, como dice, cuyas manos sostienen las 7 esencias, ¿sí? Esos son los primeros versos de la exaltación a Inanna que escribió en Geduana y que le puso su nombre, que los firmó como autora, ¿no? Entonces, pues a nombre de Engeduana, y por qué no de la diosa de la belleza Inanna, que si ustedes la buscan en internet es una mujer con alas y pies de ave, ¿sí? Pues les doy la más cordial bienvenida a este taller donde pues nos convoca y nos va a reunir la literatura Muchas gracias. y las palabras, ¿no? Que pues las palabras, eh, híjole, hay varios que no he aceptado. Ahí está. Si ustedes les aparece para aceptar, pues pueden hacerlo, ¿sí? Bueno, eh, ¿algún comentario hasta ahorita? ¿Qué les parece? ¿No? Bueno, ya saben ahora de Engeduana, me encantaría que leyeran La exaltación a Inanna, que es algo verdaderamente hermoso, ¿sí? Recuerden que pues la literatura inicia con la poesía es el género literario que pues va de la mano, casi ha existido desde el inicio de la civilización. Recuerden que
pues la historia empieza con los sumerios, con ello empieza todo, con ello empieza a haber escuelas, con ello empieza la economía, la agricultura, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo, la historia empieza en Sumer y no podía, pues, faltar pues, la literatura. Me encantaría que ustedes buscaran a estas mujeres de la antigüedad, ¿sí? Por ejemplo, hay otra mujer que me gusta mucho y que me he dedicado a perseguirla, que es Aspasia de Mileto, que esta mujer vivió más o menos en el año 400 antes de Cristo, y que es una mujer a que la historia oficial pues ha tratado con mucha dureza y lo peor probablemente porque fue una mujer muy inteligente, muy culta, ¿sí? Aspasia fue una de las mujeres con más peso en la vida pública de la antigua Grecia y por entonces, pues todo eso estaba mal visto, ¿no? Política, pensadora, formidable en la retórica, fue amante del gran Pericles, que es un nombre que suena mucho en la historia de Grecia, ¿sí? Y tras enviudar pues se convirtió en su compañera, ¿no? De Pericles durante muchos años. Numerosos autores hablan de ella. En la actualidad, alguien que se dedica al estudio de Aspasia es Irene, la gran Irene Vallejo, que más adelante voy a hablar algo sobre ella, ¿sí? Fue Platón en los diálogos, Aristófanes en las comedias, Plutarco, Genofonte, Genofonte incluso dice que Sócrates la consideraba su maestra, ¿sí? Esta mujer pues fue muy criticada por su influencia política en Pericles, decían que ella era la de las ideas, Pericles nada más las ejecutaba, imagínense, y fue perseguida judicialmente y difamada. Su vida, digamos que muestra las dificultades que debía de enfrentar una mujer libre en la Atenas de la época, ¿sí? Fuentes e incluso coetáneas sostienen que era hetera, ¿sí? Esto quiere decir que era cortesana y es muy posiblemente que lo fuera. Y esas mujeres que eran heteras, ¿sí? Pues tenían o recibían una educación muy refinada y lograban incluso alcanzar la independencia económica, ¿sí? Algunos especialistas piensan hoy que, digamos que podría tratarse de una campaña de desprestigio dirigida contra Aspasia y contra Pericles, ¿sí? Y la acusaron de prostitución a las mujeres, a ella misma, y bueno, fue muy maltratada, pero actualmente hay académicas que están reivindicando el nombre de Aspasia, y así en la Grecia antigua hay muchas, en la cultura egipcia hay muchas, en los babilónicos también hay muchas, ¿no? Entonces, sí me encantaría que ustedes fueran en busca de todas esas mujeres, ¿sí? Algo también que quiero resaltar ahorita, dejen aceptar a alguien más. Ah, ya creo. Hay algo que a mí me parece fabuloso es la invención de la escritura, ¿no? Sin duda ha sido uno de los inventos pues más maravillosos, y hay un autor que es Ignaz J. Hell que tiene un libro que se llama Historia de la Escritura, que es un libro más o menos de los años 70. Él pues admite en ese libro que la escritura pictográfica de la humanidad es pues la invención de los sumerios, como ya lo decía, ¿no?
Y eso pasó aproximadamente 4000 años antes de Cristo. Al principio de la escritura consistía, digamos, que en dibujar los signos correspondientes a los objetos sobre un sello plano que se imprimía sobre una tablilla de barro, como les decía que estaban escritos los poemas de Enheduanna. Después se cambiaron los sellos planos y se hicieron cilíndricos y luego pues trocaron por signos escritos. Al principio la escritura era usada para llevar la contabilidad. Imagínense, la escritura nació para llevar la contabilidad y las pertenencias de los bienes. Ya poco a poco se llegó a un acuerdo de esos signos y el paso siguiente, digamos que fue representar ya ideas abstractas mediante ya ideogramas, ¿sí? Para lograr una mayor velocidad, ¿sí? Los escribas de la época, los que aprendieron el sistema cuneiforme, pues se habituaron a escribir los signos clavando la parte afilada de una vara muy fina en la arcilla blanda, ¿sí? Y dejaban, pues digamos que como una marca triangular estrecha. Si pueden y están en su dispositivo, busquen cómo es la escritura cuneiforme, ¿sí? Que es una marca, repito, triangular estrecha, ¿sí? Que parece una cuña, de ahí el nombre que llamamos a la escritura cuneiforme, ¿no? Entonces, también eso sí me gustaría que ustedes también lo valoraran, la importancia de la escritura. Actualmente, ustedes lo saben, el conocimiento se hace por escrito, ¿sí? Uno deja testimonio que estuvo en este mundo, lo puede uno dejar por algo escrito. Si ustedes en este taller van a escribir un cuento, pues va a estar ahí ya su testimonio, ¿sí? De algo que crearon, ¿sí? De una obra de arte, porque pues, los cuentos son obras de arte, la literatura es arte, ¿sí? Y ahí va a quedar para la posteridad, ¿no? Entonces sí, también reflexionen la importancia que tiene la escritura, ¿sí? Y que debemos dejar registro mediante ella. Imagínense si Enheduanna solamente se haya sentado en el templo a decir los versos a Inanna, pues se hubieran perdido y después de milenios tenemos la fortuna de leer lo que escribió Inanna, ¿sí? Y lo mismo pasa con la epopeya de Gilgamesh y lo mismo pasa con el maravilloso libro de los muertos de los egipcios y lo mismo con todo lo que se escribió en la Grecia clásica, después en la Grecia helenística, que fue otra y que Alejandro Magno marcó la diferencia para dar paso a la Grecia helénica, ¿sí? Entonces, a ver, bueno, ¿qué opinan hasta aquí? Voy muy rápido, ¿no? ¿Qué les parece? Fátima. A mí personalmente me ha parecido súper, pero súper interesante todo lo que nos menciona, especialmente los orígenes de la escritura, que era algo que yo no conocía a profundidad y me parece súper interesante. Y lo que menciona acerca de la FIL, lo puedo confirmar con mis propias palabras, pues siendo tapatía he tenido la oportunidad de ir 1000 veces y siento que estoy en el país de las maravillas, literalmente. Gracias, Fátima. Muchas gracias, Julio. Pues igual es un mundo nuevo y como lo ponía por escrito, prácticamente pues soy como muy fanático de la parte de la escritura. Me hace falta un poquito la parte lectora, la parte de comprensión, por eso precisamente estoy aquí. De igualmente, la parte del cuento, pues yo ya voy como hilo de media, ¿no? Porque llevo 15 años escribiendo cuentos cortos para niños
y es algo que quiero ya como concretar y tener ya así como, pues ahora sí que eh, mi pequeña aportación más que nada, ¿no? Pero es como lo decía en el chat, no sé si algún día me arme de valor y lo publique, pero a final de cuentas quiero darle un objetivo a ese libro, ¿no? Más que nada. Ese libro fue creado para niños de colonias de vacaciones, que es una institución de asistencia privada sin fines de lucro, a la cual pues yo pertenezco. Y pues, me enorgullece ayudar a los niños y dejarles un poquito de, pues, prácticamente de mi imaginación, ¿no? Que son aventuras mías en la vida real, pero transformadas en algo mágico y algo que les deja algo para ellos, ¿no? Pues fabuloso, Julio, y qué gran regalo, pues les vas a dar a ellos y a todos los que leamos, que espero poder leerlos, tus textos. Muchas gracias, Julio. Emma. Pues muy, muy emocionada, muy agradecida de participar en este taller. Me gusta mucho leer, pero pues mi lectura es otra, o sea, no estaba enterada de todo lo que está diciendo y de verdad es muy interesante. Muchas gracias por compartir. No a ti, Georgina. Emma, perdón. ¿Emma o Georgina? Pues me gusta más Georgina, pero como usted guste. Bueno, Gina. Gracias. Alejandra. Hola, buenas noches a todos. Pues aquí agradecida. Yo creo que todos estamos aquí con un propósito de aprender. A mí en lo personal me gusta leer mucho, me gusta escribir. A mis sobrinos les he hecho cuentos para que participen en sus escuelas, en concursos, han ganado. Es algo que me gusta, me apasiona leer y ahorita lo que nos estaba platicando de todas estas mujeres literarias, perdón, muchos no los conocíamos. Yo había escuchado vagamente de lo primero que nos estaba comentando, pero ahorita que ya nos empezó a comentar más, como que vienen a la mente cosas de que uno tenía guardadas, de que las leímos en algún momento. Y ahorita que usted lo estaba comentando, ya vienen más los pensamientos. Y pues sí, como usted lo comentaba, el leer nos lleva a otros mundos, a otras vidas. Por un momentito dejamos nuestros problemas por vivir una vida de fantasía, la cual nos puede llenar de placer y de orgullo. Así es, Alejandra. Y algo que no dije también, me encantan los gatos. Tengo un gato. Yo concuerdo con lo que decía Víctor Hugo, ese maravilloso francés, que Dios creó a los gatos para que el humano tuviera el privilegio de acariciar un tigre. Entonces, muchas gracias, Alejandra. Hay Así otra. es, profesor. Bueno, dejemos el profesor a un lado, ¿eh? No hace falta, Diego está bien, ¿sí? No tengan en cuenta que es un taller, no es una clase, ¿sí? Aquí, pues, el objetivo principal es que la pasemos bien, que sea un momento de gozo, que sea un momento en, como lo dijiste tú, salirnos de nuestra realidad, de nuestros problemas y llenarnos de palabras, llenarnos de literatura, ¿sí? Y donde pues todos cooperemos y todos colaboremos, ¿sale? Entonces, digamos que somos amigos todos aquí y no hace falta el profesor ni el licenciado ni nada de eso. Diego está bien, Diego para todos. Bien, César. Sí, dígame. Tienes tu manita levantada. Claro. ¿Quieres decir algo, César? Sí. Bueno, así está bastante bien. Ya que todos compartimos un gusto. Y este espacio de la FIL. Y se te corta, César. Sí, se corta. ¿Tú sí me escuchas bien?
Creo que ya. Bueno, espero más adelante pueda escucharte bien. Sí, esto, yo no, se los juro que a mí me parece muy raro cuando alguien me dice que pues, la cultura o la lectura es aburrida, ¿no? Cuando uno se puede aburrir de un tema y hay 10,000 temas esperándolos, o cuando te puedas aburrir de un libro y hay 10,000 esperándote, ¿sí? Hay tanto por saber y conocer y, y debemos de buscar a esos personajes, como lo dije al inicio, para inspirarnos, ¿no? Hay otra mujer que no quiero pasar por alto, es Esther, Esther de Persia, que en la Biblia está el libro, que se llama así el libro de Esther, que es una novela muy chiquita que me encantaría leyeran, ¿sí? No como libro religioso, sino como un libro biográfico, una novela biográfico de esa hermosa doncella judía que siendo huérfana, ¿sí? Después la adoptó su primo, se convirtió en reina de Persia, imagínense, fue la reina de Persia y fue la primera que liberó, ¿sí? A su pueblo, ¿sí? A su pueblo judío, ¿sí? Así hay muchísimas historias que perseguir. También sería fabuloso que leyeran la epopeya de Gilgamesh, que es un libro que no es largo, es un poema épico. Y, y ese libro es tan importante, ¿sí? Ese libro, la epopeya de Gilgamesh, es lo más antiguo, como lo dije hace un momento, de la literatura que se conserva, ¿sí? Actualmente las tablillas de arcilla en escritura cuneiforme, ustedes pueden verlas, espero en algún momento lo puedan hacer en el Museo Británico. Ahí están las 12 tablillas. Hay muchas tablillas todavía que siguen sin traducirse. Cuando la guerra en Afganistán entre Estados Unidos, que se dio todo ese alboroto, Estados Unidos se robó mucho, mucho de lo que había en los museos de los sumerios. Hace poco, en este año, incluso regresó una tablilla, digamos que para diplomáticamente, regresó una de las tablillas, pero saqueó totalmente. Y todavía hay mucho en esos lugares, en Irak, que fue donde estuvo la Mesopotamia, ¿sí? Babilonia, etcétera. Todavía hay mucho que no se ha descubierto, ¿sí? Está la biblioteca famosa que se descubrió la biblioteca de ay, se me olvidó, perdón, que ahí se encontraron muchísimas, muchísimas tablillas, ¿sí? Incluyendo algunas de las que habían, digamos que ya segundas ediciones de la epopeya de Gilgamesh, ¿sí? Ahí la epopeya de Gilgamesh es incluso importante porque ahí está la primer relación homosexual que se tiene registro entre el rey Gilgamesh y su gran amigo Enkidu, ¿sí? Que incluso era tanto, digamos, que su cariño se atrevió a ir al lugar, al inframundo, ¿no? Para tratar de rescatarlo. Ahí en Gilgamesh se nos cuenta del diluvio, del primer diluvio universal, que ya después los que escribieron la Biblia se lo fusilaron y ya hablan de un diluvio de 40 días y 40 noches. El diluvio que se cuenta en Gilgamesh fueron 7 días, ¿sí? Y el único sobreviviente fue Uznapishtim y su mujer, y que incluso ahí se cuenta que Gilgamesh va a buscarlo porque se convirtió en un sabio muy, muy viejo, ¿sí? Y va a preguntarle cuál es, ¿sí? Pues la forma para revivir, ¿no? Para regresar la vida, ¿no? Entonces, todo eso, imagínense saberlo, reconocerlo, leerlo, ¿no? ¿No les parece fabuloso? ¿No? A mí
ya tiene mucho tiempo que me ha apasionado por todas las culturas antiguas, principalmente por Grecia y Roma. Todo lo griego y todo lo romano me interesan muchísimo. Sí, Alejandro Magno, eh, este, es una especie de santo para mí y es tan importante como lo decía hace un rato. Imagínense, Alejandro Magno, fueron 4 reyes los que avisaron que iba a llegar un bebé y su papá también el rey, y su mamá la bella Olimpia, ya cuando tenía 25 años ya había conquistado quién sabe cuántos países. Total, lo terminaron matando, pero el mundo no se concibe sin la historia del mundo, sin la figura de Alejandro Magno, ¿no? Que aparte, en sus biografías está que dicen que viajaba con la Ilíada a todas partes, ¿no? Que era su libro capital y iba a una guerra y se leía un cachito de la Ilíada, ¿sí? Que, pues, como lo saben, ¿alguien ha leído la Ilíada? ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a escuchar. Hay otras manitas levantadas. Emma, tienes tu manita levantada. Perdón, no. Sí la leí en la secundaria, pero no recuerdo la trama. Bueno, en la Ilíada se nos cuenta la cólera de Aquiles, el enojo de Aquiles, ¿sí? El enojo por él no iba a participar en la guerra de Troya, sin embargo lo hizo también porque el príncipe Héctor, que era el rey, hijo del rey Priamo, mató a su gran amigo, ¿no? Él no quería pelear porque se andaba, pues teniendo sus que veres, sus encuentros con Briseida, que era, digamos que una de las mujeres de Agamenón, ¿sí? Total entra ahí y de su enojo fue que entró a la guerra de Troya, pero pues fue bastante colérico, que humilló incluso al rey Priamo, mató al príncipe Héctor y lo amarró a una especie de carro y lo anduvo paseando por toda Troya. Imagínense qué humillación, ¿no? Y la Odisea, pues se nos cuentan los viajes de Ulises, ¿sí? Los 10 años que tardó para salir, ¿sí? De su país y los 10 años que tardó en regresar y ojalá se acercaran a leer la Ilíada y la Odisea. Sobre todo a mí me gusta más la Odisea, ¿sí? Y lean todos lo que vivió Ulises, ¿no? Y ya que regresó, pues ya siendo un hombre viejo a su lugar natal, ¿no? Ya incluso el único que lo reconoció, pues fue su perro Argos, ¿sí? Y en cuanto lo vio, el perro se murió ya de tan viejo que era. Entonces, ojalá, se animen a leer. Son libros que requieren su tiempo, ¿no? Pero espero ustedes se regalen eso, ¿sí? Ay, Claribel, ¿tú quieres decir algo? Claribel, No, sí. bueno, creo que no nos escucha Claribel. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Claribel, te veo, ¿quieres decir algo? No te escucho. Bueno, Ya te escucho. buenas noches a todos. Lo que más me gusta es de la literatura es de que pues, a leer y te encuentras cosas interesantes. Por ejemplo, ahora que estoy estudiando la prepa, la verdad he conocido, pues, si le pones interés y lees y le pones atención, encuentras mucho de la literatura.
Ok, muchas gracias, Claribel. Sí, miren, piensen la lectura y a lo mejor ahorita alguno de ustedes no está tan, digamos, tan lector, ¿no? Pero vean la lectura como la resurrección de Lázaro, ¿no? Como el levantar la losa de las palabras, ¿sí? Así tengan esa imagen de la lectura, ¿no? Como la resurrección de Lázaro, ¿sí? Y pues ese levantar la losa de palabras, ¿no? Y salir, ¿sí? A mí algo que también me parece muy importante y creo que ustedes lo saben si no, no estuvieran aquí, es que reconocen que hay dos tipos de lenguaje, que está el lenguaje de hola, buenos días, ¿no? Y está el lenguaje que dice, hay en la peña de Temaca un Cristo, yo que su rara perfección he visto, jurar puedo que lo pintó Dios mismo con su dedo. En vano corre la impiedad maldita y ante el portento la contienda entabla, ¿no? Bueno, esto fue un poema, unos cuantos versos de un poema de un escritor mexicano, de un poeta mexicano bastante olvidado. Los que están en Jalisco, por favor, búsquenlo, que es Alfredo R. Plasencia o el padre Plasencia, que digamos que está olvidado porque se enamoró de una mujer, tuvo una vida con ella en secreto, ¿sí? Pero nos dejó poemas maravillosos que son muy pocos leídos, pero ahorita lo traje a colación para que identifiquen cómo hay esos dos tipos de lenguaje. En la semana que fue el partido de México, sí, que hay mucho que decir del Mundial, ¿no? Y sobre todo de la ciudad en que se está llevando a cabo. Estaba dando clase y se me ocurrió un poema, ¿no? Les decía a los alumnos, los bailarines de pelota juegan. Ese fue mi primer verso que se me ocurrió. Si yo hubiera ocupado el lenguaje, digamos, no literario, pues hubiera puesto los jugadores de fútbol juegan, ¿sí? Pero está ese lenguaje que me exige usar ciertas figuras retóricas, cierto adornamiento de las palabras y ordenamiento también, ¿no? Y es muy diferente decir los jugadores de fútbol juegan a los bailarines de pelotas juegan, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Bueno, están muy calladitos, hablen. Raimundo, algo que digas. Sí, estaba escuchando con mucha atención. Digo, no, gracias, es que la verdad, sí quería participar, me quería esperar al último porque estaba escuchando con atención a todos, porque estuve escuchando, leyendo los recursos de la semana y estoy contextualizando todo lo que estamos platicando y me parece muy interesante el poder que tiene la palabra, que el ser humano siempre nace con la necesidad siempre de expresarse. Y gracias a la escritura nos dio esa oportunidad de escribir, expresarnos, de soñar. Me gustaría compartir. Soñamos, Sí, claro, soñamos con palabras. claro. Me gustaría, por ejemplo, compartir al respecto. Cuando empezó la pandemia, yo siempre tuve la ilusión de leer el ingenioso Hidalgo Don Quijote. Fue mi oportunidad de oro la pandemia que lamentablemente me descansaron en mi trabajo, pero aproveché el tiempo leyendo el ingenioso Hidalgo y la verdad, la lectura te lleva a otro mundo. Sí, sí, leer, repito, es la resurrección de Lázaro. Creo que sí me entiende, ¿no? Lo que digo cuando digo eso, ¿no? Que la lectura es ese quitar la losa de donde salió Sí, Jesús, ¿no? Y como lo dices, la palabra es muy, muy poderosa. Hitler no hubiera podido hacer lo que ideó sin el uso de las palabras. Él tuvo un dominio de las palabras tan grande que yo le admiro mucho, ¿sí? Que convencía, se la creían, ¿sí?
él las utilizó para mal, pero hay gente en la historia como Mahoma, ¿sí? Que las utilizó para bien y fue maravilloso que Mahoma utilizara los omóplatos de los camellos para dejar testimonio, ¿no? O hasta el mismo Jesús, ¿sí? Que con las palabras, pues él utilizó en toda la historia bellamente la palabra amor y predicaba el amor con las palabras, ¿no? Y con sus acciones. Y bueno, los poetas, en el fin de los tiempos, los poetas van a ser los últimos en que se vayan de este mundo, ¿sí? Porque tienen ese dominio de las palabras y ese sentir para poder formar frases tan bellas, ¿no? Pues en ese lenguaje, pues literario, ¿sí? Hay poetas, bueno, ahorita se me ocurre un verso, ¿no? Que se cierre esa puerta, que no me deje estar a solas con tus besos. Bueno, no es mío, me acordé de él, es de Pellicer, ¿no? O los poetas que escribieron en latín, oculis sum in amore duces, ¿no? Sí, los ojos son las ventanas del amor, o los poemas que escribió Valerio, Cayo Valerio, a su amada, ¿sí? Dame 1000 besos y después 100, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo eso, pues son las palabras, pensamos con palabras, nuestro pensamiento son palabras, nuestros sueños son palabras, ¿sí? Si no hubiera las palabras, pues no tuviéramos pensamientos ni sueños, mucho menos, ¿no? Entonces sí, las palabras son muy importantes. Hay incluso, bueno, ahorita el emperador chino, ese emperador que se le ocurrió, que era tan soberbio y tan, pues acaparador, ¿sí? Que se le ocurrió hacer la muralla china, que ya quería que la sola China fuera un mundo, ¿sí? Incluso él vio tan importante las palabras que mandó a quemar todos los libros que se habían escrito hasta entonces para que nuevas palabras, ¿sí? Iniciaran con él, ¿no? Imagínense qué cosa, ¿no? Hay en la historia, pues, de las quemas de las bibliotecas, la más famosa, la de Alejandría, ¿no? Que ahí nada más fue por que se le ocurrió a un hombre que actualmente se le llama el innombrable. Él quería pasar a la historia, ¿sí? Y que se le ocurrió, pues, ir a quemar la biblioteca de Alejandría, ¿no? Su castigo es no decir su nombre, se llama Erostrato, ¿sí? Que hay un cuento, ya hablando un poco de cuentos, que es un cuento un poco filosófico de Jean-Paul Sartre, ese filósofo existencialista del siglo pasado, contemporáneo a nosotros. Bueno, yo creo que sí hay varios que son de este siglo XXI, ¿verdad? ¿Tú cuántos años tienes, Alejandra? Santo Dios, ya ve cómo es. Bueno, te pregunto porque te veo del 33. siglo XXI. ¡Oh! La edad de 30. Cristo. 33 La años. edad de Cristo, y espero que estés siendo muy pecadora. No, yo espero que no. Si no, me voy a condenar. Y no, mejor prefiero condenarme por leer libros a por pecar. Bueno, César, Yo- tienes 21. Qué barbaridad, 21 años. Muy, muy joven. Tú, Ben, también te ves chico. No te escuchamos, Ben. Tengo 27 años. Sí, te ves chico también. Tú, Jacqueline. Yo tengo 25 años. También. Bueno, yo no les voy a decir porque a lo mejor Tampoco me me pregunto. ven grande, pero o chico, solamente les voy a decir que no estoy ni chico ni grande. No, ya no les dije, pero soy profesor en secundaria, ¿sí? Y ya tengo muchos años dando clases en secundaria, ya un
joven de secundaria no puede verme la cara. Sí, ya con esa experiencia puedo decir. Entonces, bueno, pues digamos que ya englobando todo, que pues les di un poco hasta de historia de la literatura sin querer, ¿sí? Podríamos hablar todas las clases de historia de la literatura, ¿no? Hablamos sobre qué es leer para mí, ¿sí? Y les mencioné a Alberto Mangel, la historia de la escritura un poco, que también es muy larga. Si quieren saber más de esto, hay un libro que se llama La historia empieza en Sumer, ¿sí? Que ojalá pudieran pudieran leerlo, y el poder de las palabras, ¿no? Porque pues eso va a ser nuestra herramienta pues de trabajo, va a ser nuestros utensilios, ¿sí? Nuestros ingredientes también para poder crear nuestros 2 textos que van a ser requisitos para acreditar el taller, ¿sí? Es importante su asistencia, el 80%, pero si tienen algún compromiso de plano, les complica mucho estar en las sesiones, pues si ven las grabaciones, me escriben por correo, me dan sus comentarios, etcétera, mandan sus 2 actividades, claro que van a contar con su constancia, ¿sale? Solamente manténganme informado de cualquier situación que se presente, ¿sí? Me mandaron algunos correos que no podían llenar el formulario. Sí, no sé por qué, lo desconozco, no me he metido a revisar, una disculpa. Pero yo sí quiero proponer, y espero que estén de acuerdo, que las sesiones quedaran los viernes a las 7 y los sábados pueden ser en la mañana o también los dejamos a las 7. No sé qué me dicen ustedes, ¿qué les parece este horario? A las 7 me parece bien. Sí, a ver. A las 7. Para que quede en la grabación, levanten su manita virtual. A ver, ¿cuántos? ¿Sabe? Es que en este módulo Alguien estaba hablando. A ver, ¿quién era? ¿Quién me dijo que este módulo? Bueno, hay 22. ¿Se podrá en la mañana? Híjole. Bueno, sí se puede bueno, los viernes en la mañana definitivamente no, porque estoy en mi secundaria. Sí, los sábados sí podría en la mañana, pero no sé qué opine la mayoría. Digamos que va a ser lo que diga la mayoría. ¿Sale? Dejarlo a las 7 de la noche. Los viernes sí a las 7 de la noche, si es posible, los sábados a las 9 de la mañana, perfecto. Bueno, hay 19 manitas que opinan a las 7 de la noche. Pues yo me adapto a lo que ustedes puedan. Yo puedo, o si dicen a las 9 de la mañana, pues para aprovechar más el día, pero si no, sin problemas puedo a las 7 de la tarde. En casa vemos a trabajamos. ¿Tú, Claribel, qué dices? Perdón, ¿a las 7? Y a las 7 de la mañana no podría porque pues yo trabajo y ya salgo a las 2 de la tarde. Si es a las 7, sin problema, participo. Ok, creo que es un horario cómodo, ¿no? Las 7 de la noche. Sí, porque, bueno, lo ideal, dejen comentarlo, sería que les mandara, o si quieren que lo hagamos así, ya para que veamos la estadística y la gráfica de pastel y todo, les mando el formulario, ya bien, lo contestan y mañana lo revisamos. Sí, le comentaba yo que mis sesiones del módulo son los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Por eso se me complica la del viernes, la del sábado sin problema.
¿Ya Bueno, empezaste? vamos a hacer esto. Les voy a mandar el formulario bien para que lo llenen y mañana lo revisamos. Y ya de eso depende el futuro de las demás sesiones, ¿sale? Para no hacernos bolas ahorita con las manitas y todo eso, ¿sí? Muy bien. Y ya vemos, Emma, cómo quedan dependiendo lo que respondan, ¿sale? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien, otra cosa importante, va a haber 2 personas invitadas, ¿sí? Si pueden ir investigando sobre el maestro Lauro Zavala, ¿sí? Que el maestro Lauro Zavala, un amigo mío, es pues uno de los principales teóricos del cuento en nuestro país y a nivel internacional. Él va a venir en la segunda etapa, o bueno, un decir va a venir. Va a estar con nosotros en la segunda etapa cuando veamos los microcuentos o el microrrelato o la minificción, pero sí me interesaría que sepan quién es Lauro Zavala, ¿sí? El doctor Lauro Zavala. Y en la primera sesión va a estar un compañero, pues maestro, también muy querido por mí, que va a ser el maestro Jorge Pérez Alanis. Y estoy viendo la posibilidad de que esté hablándonos sobre sus cuentos favoritos. Esto no es seguro y a lo mejor hasta agregamos una sesión más, si ustedes están de acuerdo también. Benito Taibo, ¿sí? Que también me gustaría que escucharan al gran Benito. ¿Sí ubican a Benito? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿tú has leído algo de Benito, Alejandra? Bueno, pues no he tenido el gusto de... Ay, es que esta niña me estorba. No he tenido el gusto de leer algo de él, pero sí lo he escuchado. Bueno, Benito es un escritor. Perdón, no escuché, Benito, que el apellido. Taibo. Benito Perdón, ¿tiene que ver algo con José Ignacio Taibo? No, Paco Ignacio Taibo es Taibo. su hermano mayor. Ajá. Hijos de Paco Ignacio Taibo I. Ah, ok. Sí, que en este gobierno, Paco Ignacio Taibo II, pues ha sido figura clave en el gobierno obradorista, ¿no? Secretario de la Cultura. No, director del Fondo de Cultura Económica. Director del Fondo de Cultura. Benito Taibo es el director de la radio de la UNAM. Es ¿sí, el director de Radio UNAM, Benito. Sí, ¿verdad? Sí. Ah, okay. Sí he escuchado de él, no he leído, pero sí he escuchado. Bueno, debes de leer Persona Normal, empieza por eso. Creo que también todos nosotros no somos personas normales en el concepto que maneja Benito en Persona Normal, ¿sale? Y bueno, esto se los digo, pues me adelanto un poco porque son muy pocas sesiones para abordar todo esto, ¿no? En la primera misión de los talleres fueron casi 30 sesiones del taller, ahorita nada más son 8, ¿sí? Sí, Fátima, Persona Normal. Y bueno, también para animarlos un poco a acercarse más a la lectura, yo sé que pues están cerca, si no, no estuvieran aquí, que lean un libro fabuloso, que es un libro muy chiquito, que se lo leen en una noche, en 40 minutos a lo mejor, que se llama Mendel, el de los libros. Sí, me encantaría que lo leyeran y me platicaran qué les dejó Mendel, el de los libros, de Stefan Zweig. Y después de leer Mendel, el de los libros, pues sigan leyendo a Zweig porque no se van a arrepentir y les va a hacer muy bien en su vida tener de compañero a Stefan Zweig,
como autor de cabecera, pero empiecen por Mendel, el de los libros. Si alguno de ustedes puede googlearlo y compartirlo, pues lo agradeceré mucho. ¿No? Creo que sí está disponible en internet. ¿Sí? Tantito, Bueno, por favor. mande. Ay, perdón, es que estoy peleando con aquí mis hijos, pero ya es que ya la había googleado. Sí, ¿lo comparto? Si puedes, sí, Emma. Narra la trágica historia de un excéntrico librero. No, ahorita no digas eso. Solamente si puedes compartir el Acabo libro. de compartir el link. Ah, ok. Muchas gracias, Alejandra. Léanlo y ya después, bueno, perdón, Emma, no spoiler ahorita. Sí, y bueno, puede ser la reseña, pero de todas maneras ya nos está diciendo, no, y uno tiene que descubrir de qué se trata. Sí, Emma, ¿no te enojaste? No, es que yo no fui la que comenté. O bueno, ¿quién fue? Perdón. Bueno. Bueno, no te enojes. Bueno, Raiza, no te enojes, por favor. Sí. Bueno, hasta aquí. A ver, me gustaría escuchar 3 personas. A ver, Jessica, ¿tienes tu manita levantada? ¿O fue por hace rato, Jessie? Bueno, creo que sí. Viviana, ¿tú quieres decir algo? Buenas noches. Buenas noches. De hecho, bueno, era lo de las sesiones que había dicho que eran a las 7, pero pues sí se me dificulta porque a esa hora tengo sesión con la asesora. De hecho, estoy cerrando módulos. Sí, se junta con eso, Viviana, pero reitero, voy a mandar la encuesta y ya se decide con lo que arroje, los datos que arroje la encuesta, ¿sale? Ok. Es la misma encuesta que mandó, porque a mí bueno, de hecho no la pude mandar. Sí, es un problema. No, va a ser la misma, pero pues le voy a quitar el candado para que puedan mandarla, ¿sale? Okay. No me di cuenta. Una disculpa, ¿sí? Bueno, entonces ya está lo de Mendel, el de los libros. Por favor, si quieren, váyanlo comentando en estas 8 sesiones, qué les ha parecido, qué les ha dejado, ¿sí? Y pues ya nos vamos nutriendo todos. Y bueno, antes de continuar, pues sí, el objetivo, digamos que de este taller, como está ahí escrito en la plataforma, solamente lo reitero, es una opción extracurricular y por lo tanto, pues es muy, muy diferente a los módulos que ustedes cursan en la prepa, ¿sí? Digamos que por eso van a encontrar pues variaciones en la figura, en mí, ¿sí? Y pues soy su tallerista, ¿sí? Por eso Diego está bien, ¿sí? Y pues los invito a que aprovechen pues este espacio de aprendizaje para explorar su creatividad, para imaginar. Por eso les decía, solo necesitan pues imaginación, salirse tantito de ustedes y entrar a ese mundo místico que se necesita para poder escribir, llamar a las musas, ¿sí? Hay 2 trabajos que les estoy solicitando. Uno es su versión sobre algún personaje de un cuento clásico y les voy a mostrar un ejemplo ahorita porque no me acuerdo quién ya me lo había mandado, ¿sí? ¿Qué les estoy pidiendo como trabajo del taller? ¿Han visto Maléfica? Sí. Bueno, la película de Maléfica nos cuenta la historia de Maléfica, ¿sí? El antes de
la princesa Aurora, digamos, ¿sí? Ustedes tienen que elegir algún personaje, no sé, un ratón de la Cenicienta, y contar, hacer un cuento de su historia, de él, no de la Cenicienta. A lo mejor va a ser antes de Cenicienta, ¿sí? O de verdad si él quería participar en la vida de Cenicienta, ¿sí? O pueden, hacer de un ejemplo, Gastón en la Bella y la Bestia, ¿no? A ver, la historia de Gastón, ¿sí? El cuento de Gastón, o de Pinocho, Pepe Grillo. la juventud de Gepetto, el cuento de la juventud de Gepetto y cómo es posible que se convirtió en viejo y llegó solo hasta que llegó Pinocho, y su final puede ser hasta que llegó ese niño que le iba a alegrar la vida, ¿no? Que se convirtió en niño. No sé si si lo estoy explicando bien, ¿sí? ¿O hay alguna duda? No. Podría Julio. ser algo como... Tengo una duda, perdón. Entonces tenemos que tomar a un personaje secundario del cuento y hacerlo el protagonista. ¿Es lo que estoy entendiendo? ¿Puede ser esto? Sí, ¿no? Por ejemplo, de La Sirenita, que yo fui uno de los afortunados, bueno, a lo mejor ustedes también, de leer La Sirenita antes de que Disney la hiciera película, ¿no? Que la película de Disney pues no nos muestra el verdadero final, que es muy triste, de La Sirenita de Andersen, ¿sí? Que espero que lo lean y se enteren de cuál es el final de La Sirenita, pero pueden hacer la historia de una de las hermanas de Ariel, ¿sí? De poner de protagonista a una de las hermanas de Ariel, o en Hansel y Gretel poner de protagonista a la bruja, ¿no? ¿Cómo es que se convirtió en bruja? ¿Sí? ¿O no? Profesor, ¿Sale? ¿pero tiene que ir con la temática del cuento? Sí, la escritura que tiene que tener es lineal, una estructura lineal. Traten de no irse al pasado ni al futuro. Ahorita inténtenlo hacer. De todas maneras, les voy a dar yo la estructura narrativa que tiene que ir el inicio, lo del famoso camino del héroe, que es el camino del héroe, ¿sí? En la literatura, en la teoría literaria, que es el camino del héroe. Que va en el planteamiento, en el nudo, en el desarrollo, en el clímax, en el desenlace, etcétera. Que digamos que esas son las partes del cuento. Las voy a explicar a detalle, ¿sale? Pero ustedes vayan ahorita pensando en qué personaje les atrae de Ricitos de Oro. Revisen, es importante que revisen los cuentos clásicos. Por ejemplo, el flautista de Hamelin. El flautista de Hamelin, pues el protagonista, sí, es el flautista. A lo mejor voy a poner de protagonista a un ratón o a la misma flauta del flautista. Recuerde que en la literatura, en la escritura de literatura se puede todo. Un objeto puede ser personaje, ¿sale? Les voy a mostrar un ejemplo ahorita. Mañana también les voy a mostrar otro. ¿Sí? Les voy a compartir pantalla para que quede más clara la idea. Pero entonces tiene que ser de un personaje existente. No puede ser como de un personaje propio o de algún personaje que nosotros creamos. Ahorita no. Tiene que ser de un personaje sacado de un cuento clásico. ¿Sí? ¿Ya ven lo que estoy compartiendo? No. Sí. Sí. Ya lo Sí, sé. sí lo puedo ver. Sí, profesor. Bueno. Ay, perdón. Un grillo que no quería ser insecto. ¿Sí? Vean, hay un título. Esto es un ejemplo de lo que ustedes me van a entregar. Perdón. Fíjense cómo inicia.
Les voy a contar la historia de un grillo no tan común que pensaba y razonaba diferente a los demás de su especie, incluso más que a algunos humanos, y por esta razón no quería ser un simple insecto. Cada día que pasaba, postrado en las plantas del jardín grande y frondoso donde vivía, imaginaba en lo que podría haber más allá de todo ese verde, de esas flores con olores exquisitos y de esas frutas dulces que probaba cuando caían al suelo. No es que no le gustara esa vida, es solo que buscaba algo más. Quería saber quién era él. Todos los días le preguntaba a algún miembro de su comunidad, ¿qué crees que haya más allá de este lugar? ¿Por qué todos nos llamamos Grillo? ¿El mundo será muy grande? ¿No te gustaría conocer otro lugar? Por lo general, la respuesta a cualquier pregunta era la misma. No sé, y no me molestes con tus ideas absurdas. Él se alejaba inconforme y hablaba con él mismo. Un día encontraré mi razón de estar en este mundo. Yo no puedo estar aquí para ser solo un insecto. Sé que soy un grillo, pero no estoy conforme con esto. Siento que puedo llegar a ser algo más productivo que solo saltar. Constantemente se aventuraba a tratar de salir de ese jardín tan frondoso, pero se encontraba con diferentes inconvenientes. Un día iba tan seguro saltando hacia donde él creía que era la salida, cuando de repente se encontró una lagartija. Era café, enorme. Y aunque él empezó a dar unos saltos tan largos y prolongados, la lagartija corría tan rápido que casi logra atraparlo con esa lengua tan larga que las caracteriza. Él solo alcanzó a resguardarse en su guarida. Otro día, alguien que pueda ayudarme a leer, abra su micrófono y lea, por favor. Otro día subió a un árbol y desde ahí podría observar más allá de esa pared larga que limitaba el jardín y que lo separaba del lugar donde podría iniciar una nueva vida. Cuando de pronto un picotazo pasó por el lado de él. Por suerte no lo atravesó. No tuvo más opción que brincar de nuevo hacia el jardín, ya que se encontraba frente a una parvada de gorriones, listos para alimentarse de él, y de nuevo no quedó más que regresar a su guarida. Triste, veía cómo todos lo miraban de una forma extraña y solo se burlaban de él. Ja, ja, mírenlo, piensa que un día saldrá de aquí. Dice que será más que un simple grillo. Deje de pensar en tonterías y compórtate normal como todos nosotros. Eso lo desanimaba y lo hacía pensar en que quizás ellos tenían razón. Él solo era un grillo y los grillos no tienen opción de poder transformarse en otra cosa. No le iban a salir manos o pies, solo con desearlo. ¿Alguien más quiere leer? Continúo. Sí, en las noches salía a mirar las estrellas, haciendo ese ruidito peculiar con sus patitas mientras hablaba al cielo, contándole sus sueños. Podría recorrer el mundo conociendo otras especies, que no crean que estoy loco. Dicen que hay un charco enorme de agua, a la que le llaman mar, y que en él habitan especies enormes. También he escuchado que los humanos son peligrosos, pero fascinantes. Un día conoceré todo eso y ayudaré a otros a cumplir sus sueños, porque no hay nada peor que sentirse solo. De pronto miró cómo una estrella se movía de una manera inusual y que poco a poco se acercaba a él. ¿Qué le pasa a esa estrella? Se mueve. Quizás no sea una estrella, viene hacia mí. Entonces corrió para resguardarse, pero escuchó una voz que decía: no te vayas, no te espantes, grillito.
No voy a hacerte daño. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Soy una hada madrina. No sé qué es eso. Me encargo de cumplir los sueños de quienes los desean con todo el corazón. ¿Vienes a convertirme en otra cosa que no sea un grillo? No, vengo a cumplir tu sueño de encontrar la razón de estar en este mundo. Pero mientras siga siendo un grillo, no podré ser más que un insecto. Estás equivocado. No importa si eres grande o pequeño, siempre hay algo que aportar al mundo. Solo debes de tener confianza en ti. Pero mírame, ni siquiera sé quién soy. Pepito. ¿Qué? De hoy en adelante tu nombre es Pepito Grillo. Él se quedó pensando un momento, tratando de asimilar lo que estaba sucediendo. Me estás dando un nombre. Me estás dando un nombre, Pepito. Ahora me llamo Pepito. Escuchen todos. Ahora tengo un nombre. Me llamo Pepito Grillo. Sí, Grillo, porque no debo de olvidar de dónde vengo. Le dijiste a las estrellas que cuando salieras de aquí ayudarías a los demás a cumplir sus sueños. Así que vamos. Te llevaré a la casa de un viejo relojero que sueña con tener un hijo y hoy le ayudaré a cumplir su sueño. ¿Qué tengo que hacer? Digamos que su hijo es un poco distinto a los demás y va a necesitar quien lo guíe y lo aleje de posibles peligros, y eres el indicado para este trabajo. Sí, lo acepto, pero ¿me puedes decir más? Claro, te explicaré todo en el camino. El hada envolvió a Pepito en un aro de luz, mientras los demás grillos miraban asombrados todo lo que estaba pasando. Pepito se volvió a despedirse de sus compañeros y les gritó a todo pulmón: ven, los sueños se cumplen, no se limiten, sueñen en grande y no desistan, seguro en algún momento se verán cumplidos sus deseos. Juntos, el hada y Pepito se alejaron hasta aparecer una estrella del infinito cielo. Lo que sigue, ya lo saben. Lo que sigue, ya lo saben, ¿cierto o no? Y acaba de estrenarse una película que dirigió Guillermo del Toro. ¿Cómo ven? ¿Les queda un poco más claro? Sí, muy bonito. Sí. Sí, ya muchísimo más claro. Sí, Ok. Bueno, bueno, de la Cenicienta hay cantidad de versiones. Disney es el que más nos ha acercado, o las versiones que tenemos más interiorizadas son las que nos ha contado Disney. Sí, de Caperucita yo conozco por lo menos más de 300 versiones de Caperucita, y la versión que más me gusta de Caperucita Roja es bueno, se llama Si esto es la vida, yo quiero ser Caperucita Roja. Y bueno, ahí ponen a Caperucita Roja, pues como pues una mujer que disfruta muchísimo la vida, ¿no? Y se la pasa muy bien, ¿sí? Pero pueden utilizar, a ver cuál es la historia de la abuelita, cuál es la historia del lobo, ¿no? ¿Dónde estaba la mamá de Caperucita? Una vez una alumna escribió que la mamá de Caperucita pues la mandaba a dejarle la comida a su abuelita porque ella, digamos que tenía sus encuentros con su propio lobo, ¿no? Y mientras mandaba a la Caperucita a dejarle la comida a la abuelita, a cruzar el bosque, ¿no? Entonces, ¿sí les queda más claro? Sí. Sí. Bueno, a ver, hay manitas levantadas. Scarlett. Scarlett. Sí, hola. Hola, Scarlett, mucho gusto. Bueno, yo quería decir, bueno, de hace rato que pues yo tengo 16 años y pues estoy muy contenta de estar en este mundo de la literatura, y pues a pesar de que
no he leído tantos libros, pues me gustaría algún día llegar a escribir el mío Bueno, propio. seguramente los vas a leer. Yo puedo decir que he leído muchos porque tengo muchísimos más años que tú, ¿sí? Pero cuando tengas mi edad y si sigues en este camino, también tú ya habrás tenido muchas, muchas lecturas acumuladas, Scarlett. Y me ilusiona mucho tener a alguien tan joven aquí, ¿sí? Porque pues ustedes, los jóvenes, necesitan llenarse de esto para no ser personas normales. Ujú. Y siendo, digamos que anormales, pueden crear, digamos que un mundo un poco mejor. ¿Sí? Así Eso es que, lo que dice mi mamá. Tiene así toda que la razón. eres muy bienvenida, Scarlett. Bien, Ale. Muchas gracias. En el cuento, que lo tenemos ahora sí que hacer a nuestra forma, de nuestra imaginación, por decirlo así, porque pues vamos a volar la imaginación, vamos a volver a esa etapa de nuestra infancia bonita de los cuentos. ¿Nos podemos extender o tiene que ser de ciertas cuartillas? No, ahorita suelten el pelo, ¿no? Nada más tengan en cuenta que esto lo iba a decir mañana, me adelanto un poco, que el cuento, hay escritores que dicen que el cuento debe de quedar en 2 cuartillas, 3 cuartillas, ¿no? Solamente les pido que no abusen de las descripciones. En el cuento lo que vende es acción, 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 ¿sí? Si han leído a Edgar Allan Poe, en Edgar Allan Poe todo es acción, acción, pasan cosas, ¿sí? El género que abusa de las descripciones es la novela. Sí, en la novela sí podemos describir todo lo que quieran. No, en el cuento no, en el cuento hay que aprovechar el espacio. Si queda en 5 cuartillas, pues todavía es ¿Tolerable? Tolerable, ¿no? Digamos, un cuento tiene pocos personajes, es un solo ambiente por lo regular en donde se desarrolla la historia, ¿sí? No hay tantos espacios donde se cuenta la historia y es acción, 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 ¿sí? Mañana que veamos la estructura narrativa, pues se van a dar un poco, bueno, van a caer más en cuenta en esto que les estoy diciendo. Ok, ¿sí? Muchísimas gracias. Sí, Ale. Fátima. Bueno, yo tengo una duda respecto a la presentación del cuento. Hay que hacerle una portada con nuestros datos, con el logo, No, nada más ponle tu nombre hasta arriba, mándalo en PDF para que quede un poco protegido de tu autoría, ¿sí? Y ya. Y también podemos ponerle portada, o sea, si nosotros queremos, sí podemos ponerle esas características. Sí, si lo quieres poner, sí está bien, ¿no? Para no quitarle formalidad a tu trabajo. Ok. Y bueno, me gustaría hacer un comentario sobre los cuentos, que la verdad no sé si sea solo percepción mía, pero, o un mero gusto extraño que tengo por saber algunas historias originales, como lo que me recordó lo que nos dijo de La Sirenita, que el libro original, que muchas historias originales de princesas o cuentos de hadas que salen comúnmente, como por ejemplo Blancanieves o por ejemplo la de Frozen, la del hada de las nieves, bueno, sí es la reina de las nieves más bien, que por alguna extraña razón la mayoría tienen historias un poco perturbadoras o tétricas, como medio de terror, y me llama mucho la atención eso y me encanta, Si no sé tú por qué. lees los cuentos originales como los escribió Perrault o como los escribieron los hermanos Grimm, etcétera, pues te vas a dar cuenta que no eran historias para niños. No. Sí, para nada, que no eran historias para niños. Y esto es muy importante que lo sepan.
Bueno, la Cenicienta, digamos que es un cuento medieval, ¿sí? Tengan en cuenta que la infancia existe en nuestro tiempo, ¿sí? Hace quizá muchos 100 años o menos. En la Edad Media la infancia se acababa a los 4 años. Sí, los niños en la Edad Media ya tenían que trabajar en el feudo, sí, ya no eran niños, ya inmediatamente 3, 4 años y se podía trabajar. Entonces, la infancia hoy existe. En épocas pasadas no había infancia. Todavía aquí en la Revolución, en la época de la Revolución de nosotros, ¿cuántos niños no andaban ahí pues, de guerrilleros, ¿no? Luchando. ¿Cuál infancia? ¿No? Entonces, todas esas historias pues eran para todos, ¿sí? Y si tú te metes a analizarlo, que me gustaría que leyeran un libro que se llama Análisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelwein. Bueno, a ver, ¿qué significa que se pinche el dedo en la rueca Aurora? ¿Sí? A los 16 años, que tiene que ver con la menstruación, ¿no? Y hay muchas cositas así. Y ahora, digamos que el periodo de las mujeres se da más chicas. En esa época, antes era los 16 hasta 20 años, llegaba el primer periodo, ¿sí? Entonces, sí, y lo mismo pasa con Caperucita Roja, ¿no? A ver, ¿por qué iba sola la niña al bosque? ¿Sí? ¿Dónde estaba su mamá? De pobre niña desprotegida, ¿no? O con ricitos de oro, o Hansel y Gretel, a ver, vamos a analizar Hansel y Gretel. Sí, lean, sería fabuloso que leyeran análisis de los, psicoanálisis, se llama psicoanálisis de los cuentos de hadas. Sí, y está, no sé si alguien lo puede googlear y compartirlo, y vean, se van a ver cómo es posible que esto tan blanco, quiera decir esto, ¿no? Y ahí el autor analiza muchos cuentos clásicos. Entonces, quizá puedan darle una ojeada a ese texto para después escribir su libro. Bien, muchas gracias, Fátima. A usted. Julio. Tiene que, bueno, estaba comentando que es sobre los cuentos ya hechos. Puede ser de cualquier, no sé, historia de esos cuentos. Sí, de cualquier, nada más O sea, tiene que ser de ellos. El requerimiento es que sea un clásico. No sé. Que sea un cuento clásico. Bueno, en las 1001 noches, ahí puedes a lo mejor hacer, que te voy a mostrar la versión de la lámpara, ¿no? Antes de la lámpara, o el cuento de Jafar. No, me estaba inclinando más por Mulan. ¿Y qué personaje vas a elegir de ahí? El dragón. De Mushu. Bueno, va a ver, ¿qué tal? ¿Cómo es? Bueno, sí, porque en Mulan no nos cuentan cómo es que está tan degradado el pobre, ¿no? Sí. Sí, entonces tú vas a escribir ese cuento, ¿no? ¿Cómo es que llegó hasta un bajo a este nivel dentro de los que protegían a la familia, ¿no? Bueno, sí. Sí, que va a estar interesante, Julio. Muchas gracias. Viviana. Yo tengo una duda. O sea, el cuento es como el por qué, las razones que lo orillaron a llegar a lo que pasó. No, Eso es lo que tengo que escribir. no, es
tu historia, es tu cuento, es tu, digamos que versión, ¿sí? Es la historia de Maléfica como personaje de ay, se me olvidó el título, de La Bella Durmiente. ¿No? Es tú vas a agarrar al personaje y vas a hacer su cuento aparte, ¿sí? De ese cuento clásico. ¿No? En La Sirenita, pues se nos cuenta la historia de Ariel, ¿no? A lo mejor tú vas a agarrar a su papá y nos vas a contar el cuento del papá de La Sirenita. ¿Sí, Viviana? Entonces es como una historia paralela al Una cuento historia original. aparte, sí, una historia paralela, solamente que tenga que ver. Ah, está bien. Gracias. ¿Sí? Bueno. Fátima. Asesor, bueno, lo que no le entiendo bien es que tenemos que escoger a un autor del mismo libro que escojamos o cómo. No, tienes que elegir a un personaje. A un personaje. ¿Qué cuento te gusta, Fátima? Bueno, pues de personajes clásicos, pues tipo Bella y la Bestia. No sé por qué, pero me intriga mucho el origen de Chip, la tacita. Pues sí, en Chip, pensaría. Bueno, vas a hacer el cuento de Chip, digamos, y su participación en el cuento de La Bella y la Bestia. Ujú. ¿Sí? Bueno, Fátima. Alejandra. Yo ahorita que estaba comentando usted del cuento del clásico de La Bella Durmiente, pues hay varias, no sé cómo se lo puede decir, si paradojas o varios escritos, donde muchos dicen que Maléfica no es que haya sido mala, sino que ella ayudó a los padres de Aurora para que ellos se pudieran embarazar. Y hay otros donde redactan que supuestamente ella cayó en ese sueño profundo y que ella tuvo hijos y que cuando nacieron sus hijos, ella estando en el sueño, uno de sus hijos empezó porque tenía hambre, a chupar lo que es el dedo y fue como ella despertó. Se puede tomar también lo que son esa historia de lo que es tanto Maléfica, que no era tan mala como nos lo hacen ver. Sí, ahí en la película que hizo Disney no nos muestran a una Maléfica para nada como nos lo muestran en la película, Exacto. en la primera, ¿no? Entonces, sí, puedes hacerlo incluso de las hadas, ¿no? De las otras 3 hadas que ahí aparecen, o de la historia de amor, porque a lo mejor hubo una historia de amor entre el papá de Aurora y que eso más o menos nos lo dejan ver en la película de Maléfica, ¿no? Que hubo una Sí. historia de amor, a lo mejor de eso va a ser tu cuento, de esa historia de amor entre el rey y Maléfica. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. ¿Sale? No, pues muchas gracias. César. César. Te escuchamos, César. Bueno, en lo que resuelve su problema César, Jessie Sabek. Sabek. Ah, sí, perdón. Jessie. Mi duda es acerca de lo que comentaba nuestra compañera acerca de la portada. Comentó que podemos agregar nuestro nombre, pero el archivo puede PDF. ¿Tipo qué, Jessie? No te escuché. El archivo se tiene que mandar en PDF. Sí, porque digamos que es el primer paso para proteger tus derechos.
Solamente si insisto en algo, traten de no copiar nada de internet. ¿Sí? Recuerden que cero plagio. ¿Sí? Aunque les quede su cuento en media cuartilla, ¿sí? Digamos que también no les va a quedar el cuento a la primera. A lo mejor va a ser su primera experiencia en escribir, sí, pero la escritura es pura práctica y si yo practico y practico y leo y releo lo que escribo, lo voy a ir corrigiendo. Entonces, repito, a lo mejor no les va a quedar a la primera, pero que sea de su propia autoría, que salga de su cabecita, ¿sale? No, busquen en internet nada, ¿sale? Seamos capaces de escribir un texto propio, ¿sí? Gracias. Vale, Raimundo. Gracias, Diego. Como yo lo veo y espero estar en lo cierto, vamos a tomar un personaje secundario, por ejemplo, se me ocurre Pinocho, el personaje del gato Fígaro. Nos ayudaría mucho imaginarnos el contexto que sería vivir él como gato y de ahí partir para desarrollar su historia. Sí, sí es meterte en la cabeza del gato, sí, lo que veía él, ¿no? A lo mejor él quería estar tranquilo durmiendo, y perdió esa tranquilidad cuando llegó Pinocho. Sí, claro. ¿No? Entonces sí, del gato, bien, me parece buena idea. Emma. Disculpe, ¿el cuento lo tendremos que mandar cuándo? Mira, tienen para entregar los dos textos que bueno, alguien hace rato decía que cuántas cuartillas pedía. No les digo un número, si les queda su cuento en una cuartilla está bien, ¿sí? Solamente que, pues sí, tenga la estructura narrativa, ¿no? Inicio, desarrollo, clímax y conclusión, ¿no? Y desenlace de la historia, ¿sale? Si eso les queda en una cuartilla, está bien. El segundo texto va a ser... vete. El segundo texto les puede quedar en 7 palabras, en 10 palabras, porque es un microcuento, una minificción. Y ya lo verán como hay cuentos hasta de 4 palabras. ¿Sí? Cuando veamos eso. ¡Oh! Vete. Creo que ya quiere cenar. Yo creo que sí, perdón. Porque así están los míos, estoy rodeada. No se preocupen por el número de cuartillas, ¿sale? No, ahorita no. Y tienen como fecha hasta el 18 de diciembre para entregármelos, ¿sale? Ok. Hasta el 18 de diciembre. ¿Sí? Bueno, Gaby. Gaby. Al verla feliz, pero tal parece que le está compensando por algo. Gaby, Carmona. ¿Ya se fue Gaby? Bueno, Fátima, en lo que habla Gaby. Una última duda. Me confundí y creo no haber, bueno, estoy un poco perdida sobre cuál es el horario de la clase de mañana. Mañana nos vemos a las 7. Ok, bueno, ¿Sale? por mi parte es todo. A la misma hora, no, ¿PM? Fátima, muchas gracias. Sí, a las 7 ya mañana decidimos, para las futuras sesiones en qué horario quedar. En cuanto termine les voy a mandar la liga, voy a mandar las grabaciones a su correo, las voy a colgar también ahí en el foro de avisos y van a estar disponibles en YouTube por si quieren volver a verlas. Gaby. Será a la misma hora, está muy bien. Ok, sí, a la misma hora, por lo pronto mañana a la misma hora a las 7 de la noche. Y Gaby no habla. Bueno, ¿alguien más? Antes de despedirnos. ¿No?
No, sería todo. Muchas Sí, gracias. sí, profesor, nada más. Bueno, Entonces, pues, sí. ¿me escucha? Sí. Bueno, entonces va a ser el microrrelato, que es una microficción, y va a ser el cuento con alguno de los personajes de algún cuento que nosotros, bueno, que nosotros decidamos, ¿no? Sí, a lo mejor para acreditar el taller eso es eso. A lo mejor en alguna de las sesiones vamos a hacer un ejercicio en la misma sesión, ¿sale? Ajá, A lo muy mejor bien. un ejercicio, sí lo vamos a hacer en la sesión, lo hacen y lo compartimos. Sí, más que nada, y es hasta el 18 de diciembre, y también para conocer un poquito más, ¿no? Sí, nada más cómo no va se confíen que es hasta el 18, vayan pensando en su historia. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, primero quiero ver la Lo estructura. podemos y mandar todo. cuando acabemos, ¿no? Muchas gracias. Sí, claro, si lo tienen antes, lo mandan, lo reviso o lo compartimos en la sesión para que vean qué están escribiendo, cómo van, etcétera. Sí, y también, pues vamos a leer algunos cuentos, como el título es Vámonos del cuento en cuento para saber del cuento, etcétera, pues debemos de ver a los maestros del cuento, ¿sí? A Chekhov, a Maupassant, a Edgar Allan Poe, que es el padre del cuento moderno, ¿sí? A lo mejor algún cuento de las mil y una noches, a Tolstoy, y bueno, a un sinfín en el realismo y en el romanticismo. Hay muchos cuentistas muy importantes y también el cuento, que eso también lo voy a decir mañana, el cuento tiene un origen muy, muy largo, ¿no? Hay cuentos budistas que datan de antes de Cristo, ¿no? Hay cuentos, incluso egipcios, ¿sí? También el cuento tiene en la historia de la literatura mucha, mucha antigüedad. En la actualidad es un género muy poco que se escribe, hay muy pocos cuentistas famosos. Todavía en el siglo pasado, el auge del realismo mágico, hubo muchos escritores importantes de cuento, como García Márquez, Borges, Cortázar, etcétera, ¿no? ¿Sí? Ahorita en nuestro momento actual, en esto que estamos viviendo, en este siglo, el cuento está en crisis. Ahorita lo que vende es la novela, y ustedes lo ven, salen pues esos bestsellers bajo la misma estrella, los fanfic que se vuelven novelas y bueno, las novelas esas que salen de esas páginas de internet, que no me acuerdo cómo se llaman, es lo que vende hoy en ¿Y día. eso se considera literatura, Diego? Sí, claro. Sí, es Harry literatura. Potter, por ejemplo. Bueno, no, sí, yo soy fan de Harry Potter. Sí, a mí, sí, Harry Potter me lo sé todo. Sí. Sí. Disculpe, digo, lo que pasa es que una compañera, Gabriela Carmona, pregunta porque no puede encender su micrófono. Y si alguien le puede preguntar si tenemos algún límite en la temática que decidamos, como no incluir temas fuertes como la muerte. No. ¿Cómo va a haber límite, no? Cuando uno escribe no tiene límites de nada. No. Tal vez en el número de palabras, en el microrrelato sí va a haber un número de palabras como mínimo. Pero en cuestión de temas, no, claro que no. Si se les cuela una grosería que consideren grosería, métanla. Hay unos libros de una escritora, Alicia Molina, no sé si la he escuchado. Sí, es maravillosa. ¿Ellos son cuentos? Sí. ¿Esos son cuentos? Alicia Molina escribe cuentos, Ana María Schwa, que es del mismo género, también. Silvia Molina también tiene cuentos para niños, pero sí es muy buena cuentista ella, de literatura infantil sobre todo. Sí. Sí, bueno, pues estábamos aquí, ya nos vamos. Por favor, lean el Mendel, el de los libros, y si pueden mañana comenten algo. Y también hay una
quiero que vean un video, no lo podemos ver, ya con esto me despido, que se llama Los libros maravillosos del señor Morris. Véanlo, por favor, dura 15 minutos. Con eso váyanse a dormir, o si no, váyanse a dormir escuchando alguna sinfonía. ¿El señor qué, ¿no? perdón? Los libros maravillosos del señor Morris. No. Si pueden alguien googlearlo rápido y pasarnos la liga, pues muchas gracias, ¿no? Y vean películas, sí, vean muchas películas, que también es otro tipo de literatura. Hay películas que se consideran clásicas, ¿no? Apenas yo vi una película que se llama Ofelia. Está en Ofelia. Netflix. Bueno, Y no la he sale, visto, pero ¿no? la voy a anotar. Y también el nombre de la autora de Frankenstein y el nuevo Prometeo. El nombre no Mary recuerdo. Shelley. Esa también, su película está en Netflix. Sí. No, vean, busquen el cine de arte, sobre todo. En cuestión de nuestro tema, que es el cuento, vean el de Camarón, el de Camerón de Boccaccio, que está llevado al cine. Que sobre todo en el cine italiano, que me encanta, hay una película que se llama El de Camerón, véanlo, porque son cuentos, y van a ver pues, qué cuentos sensuales, eróticos, etcétera, ¿no? Después hablamos, perdón, hay menores de edad. Sí. Sí, el de Camerón, hay mucho erotismo, ¿no? De Boccaccio. Bueno, pues un gusto, compañeros, Muchas compañeras. Igualmente, Les gracias. deseo que pasen una Muchas bonita gracias. noche y espero hayan estado pues bien Muchas esta hora. gracias. Muchas gracias. Pues Igualmente, estoy a sus Muchísimas órdenes. gracias. Buenas Nos vemos noches a todos. mañana a las 7. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta mañana. Termine Bye, primero bye, hasta mañana. su cuento, le ayuda a su compañero, por favor. Gracias por todo. Bye, bye. Gracias. Nos vemos. Bye. Adiós. Bye, Gracias. Hasta mañana. bye, bye, Hasta bye, mañana. bye.